Ahí pueden observar y escucharme, queridos estudiantes. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos a su CIPA. Esta es nuestra segunda CIPA de la tarea número 3. Vamos a ver el bloque, nuestra tercera, perdón. Vamos a ver el bloque 3 y el bloque 4. Son muy sencillos. Esta tarea 3 es de trigonometría. Entonces, nosotros ya vimos lo que fue las funciones trigonométricas y las ecuaciones trigonométricas. Ahorita vamos a enfocarnos en la parte de solución de triángulos rectángulos. Entonces vamos a identificar qué es un triángulo rectángulo y qué no lo es. Porque es muy importante esa parte para que nosotros sepamos cuándo aplicamos y cuándo no. Entonces, de acuerdo a esto, queridos estudiantes, nosotros vamos a interpretar qué es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Y ese triángulo rectángulo siempre nosotros lo vamos a identificar. Vamos a ponerlo acá bien oscurito para que nos quede. Ese triángulo rectángulo va a ser una figura geométrica que siempre me va a presentar a mí un ángulo de 90 grados. Entonces, ojo con esto. Si yo veo acá esta figura geométrica, aquí siempre va a tener nuestro ángulo de 90 grados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esta figura geométrica, aunque yo la rote, siempre va a permanecer el ángulo de 90 grados. Entonces, de acuerdo a esto, acá siempre vamos a encontrar el ángulo de 90 grados. Es muy importante porque nosotros ahorita, sin importar en qué dirección la tengamos, ahí vamos a aplicar todo lo que son razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Pero lo más importante del triángulo rectángulo, ¿qué es? Que tiene el ángulo de 90 grados, muy, muy importante. Vamos a ampliarlo. Y lo más importante y unas características principal es que este lado que nosotros tenemos acá, que es el más largo, siempre va a ser la hipotenusa. Y otra característica primordial es que la hipotenusa siempre va a estar al frente del ángulo de 90 grados. Es lo más importante. Siempre es el lado más largo y es el que va a estar siempre al frente del ángulo de 90 grados, ¿cierto? ¿Cómo vamos a reconocer un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo lo podemos demostrar si se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así, profe? Quiere decir que si tienes un triángulo y, por ejemplo, tienes valores 3, 2 y 8, para demostrar que es un triángulo rectángulo, tenemos que aplicar la ecuación, ¿cierto? Que la ecuación que me dice a mí que estos dos elementos al cuadrado tienen que ser igual a la hipotenusa. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que verificar en este caso. Que si yo cojo 3 al cuadrado más 2 al cuadrado y le saco la raíz cuadrada y me da 8, ese triángulo rectángulo. De resto, no va a ser un triángulo rectángulo si no cumple el teorema de Pitágoras. ¿Me hago entender para todos y para todas? ¿O tienen alguna preguntita? Esto es algo muy importante y característico de los triángulos rectángulos, que solamente se puede aplicar razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. ¿El teorema de Pitágoras siempre es igual a 8, profe? No, lo que pasa es que acá, como yo tengo que la hipotenusa es 8, entonces tú lo pones a 8, pero esto siempre va a ser igual a h. Ah, ok, no es una constante, sino una variable. Exacto, siempre va a ser una letra que va a cambiar dependiendo del ejercicio que tú tengas. Siempre. ¿Qué más preguntas tienen? Esa pregunta está bien interesante. Ah, ya les voy a decir cuando estemos viendo Pitágoras cómo nos lo vamos a aprender, porque yo no quiero que se aprendan que A es igual a B al cuadrado más C al cuadrado, o que H es igual a la raíz cuadrada de... No, ya les voy a decir cómo nos la vamos a aprender y para que usted pues le quede más sencillo y sea muy ágil en un proceso. Entonces, por lo menos acá es para identificar. ¿Listo?
Ahora, esto es una síntesis que ahorita vamos a aplicar. Entonces, en el teorema de Pitágoras y en las razones trigonométricas, nosotros vamos a tener en cuenta ciertas características. Entonces, esto es el resumen que yo les podría dar a ustedes, pero ya ahorita lo vamos a desglosar ejercicio por ejercicio. Entonces, ojo con esto. En el triángulo rectángulo solamente aplica razones y teorema de Pitágoras. Acá no podemos aplicar la ley del seno ni del coseno. Pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar todos estos garabatos que están acá? ¿Cierto? Con los ejercicios que nosotros tenemos. Vamos a ir a la práctica, que es lo más importante. Entonces, ojo con esto, queridos estudiantes. Estos son los ejercicios que ustedes tienen para solucionar, pero algo muy importante. Todos tenemos que partir de esta figura geométrica. ¿Cierto? Entonces, como yo tengo que partir de esa figura geométrica, yo voy a identificar algo. Para Pitágoras, ¿cierto? Súper importante. Pitágoras me sirve solamente para lados. Quiere decir que si yo voy a aplicar, y les voy a dar la trampa, yo quiero aplicar Pitágoras, siempre me tienen que dar dos lados. Siempre. Y me piden un tercer lado. ¿Cómo así, profe? Quiere decir que si a usted no le dan dos lados y le piden un tercero, no se puede aplicar Pitágoras. Entonces, miren el ejercicio que ustedes tienen. El ejercicio que ustedes tienen. Cateto 1, cateto 2 son dos lados. ¿Y que me están pidiendo? La hipotenusa. Entonces, acá me piden la hipotenusa. ¿Qué voy a aplicar? Teorema de Pitágoras porque tengo dos lados. Pero en el otro, yo voy a tener un lado y voy a tener la hipotenusa. Y me van a pedir, o me piden, el cateto 2. Entonces, si se dan cuenta, en todos tenemos que aplicar Pitágoras. Pero entonces vamos a hacer o vamos a interpretar cuál es la característica de lo que yo tengo que aplicar. Entonces, para poder solucionar el primero, se hace con Pitágoras. Para poder solucionar el segundo, lo hago con razones. ¿Por qué, profe? Porque las razones siempre van a utilizar ángulos y van a utilizar lados. Siempre. En Pitágoras, solamente lados. ¿Me hago entender para todos y para todas, queridos estudiantes? Siempre va a ser así. Entonces, el punto I para todos siempre se va a hacer con Pitágoras. Y el segundo se va a hacer con razones. Y ya vamos a ver cómo se verifica en GeoGebra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Donde me vayan a pedir la hipotenusa como el A y o me vayan a pedir el cateto como B. Si te das cuenta, en todos me van a pedir la hipotenusa o el cateto. Quiere decir que si yo hago un ejercicio como el A, mira que el A va a ser igual al C y el B va a ser igual al D y al E. Porque entonces acá me piden cateto 2 y acá me piden cateto 1. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en el ejercicio y vamos a hacer la práctica. Entonces, este ejercicio es como el ejercicio A, pero con diferentes valores. Como yo tengo dos lados, acá me piden la hipotenusa. ¿Qué pasa con esto? Como me están pidiendo la hipotenusa, yo siempre voy a aprenderme Pitágoras de la siguiente manera. Pitágoras va a ser la raíz cuadrada de dos elementos al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa acá? Si a mí me piden la hipotenusa, siempre tiene que ser una suma. Pero, si a mí me piden un cateto, siempre tiene que ser una resta. Pero siempre va a ser la raíz cuadrada de los dos elementos al cuadrado. Y siempre es una resta. Y acá, siempre al mayor, le resto el menor. Y si me piden la hipotenusa, voy a hacer una suma. ¿Listo?
Entonces, para que entendamos eso, aprendámonos que es la raíz cuadrada de dos elementos al cuadrado. Si te piden la hipotenusa es una suma, si te piden el cateto es una resta. Pero si te piden el cateto, siempre al lado mayor le voy a restar el menor. ¿Me hago entender para todos? No se preocupen que ya vamos a ir a hacer el de la resta y le voy a decir por qué. Ahorita vamos a interpretar en la hipotenusa, que siempre es una suma. Y siempre va a ser la raíz cuadrada de los elementos al cuadrado y en la mitad siempre va una suma. ¿Hasta ahí vamos bien todos y todas? Este ejercicio es supremamente fácil. Y ya con esto explicándolo, papita para loro porque sale para todos. Y para todos es lo mismo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos valores que yo tengo, entonces ustedes lo van a poner en el dibujito. Entonces van a poner 7 y 2. Entonces, eso lo vamos a poner dentro del paréntesis. Acá no me importa el orden. Si ustedes quieren, me ponen primero el 2 y luego el 7. Para la hipotenusa no me interesa. ¿Por qué? Porque es una suma y porque está elevado al cuadrado. No interesa. Profe, ¿será que ese 2 o ese 7 pueden ser negativos? No. ¿Por qué? Porque son longitudes y las longitudes siempre van a ser positivas porque son distancias y una distancia nunca va a ser negativa. Entonces no se preocupen por eso. ¿Qué pasa acá? Entonces vamos a hacer paso a paso. Entonces el paso que sigue acá es que nosotros vamos a elevar al cuadrado porque es el orden de las operaciones. Entonces yo primero elevo al cuadrado, entonces me va a quedar la raíz cuadrada la raíz cuadrada de 4 más 49. Entonces acá me va a quedar, entonces ya después de hacer esto, tengo que hacer una suma porque siempre te va a quedar una suma. Entonces acá me va a quedar 53. ¿Hasta acá vamos bien todos y todas, queridos estudiantes, o hay preguntas? ¿Sí me estoy haciendo entender? Si llega a haber alguna pregunta, prenda el micrófono o lo escriben. Yo estoy acá viendo los mensajes. Por ejemplo, Joan, gracias por escribir. Luis, Claudia, Sofía. Si llegan a tener alguna pregunta, pueden escribir que yo estoy observando también el chat de ustedes. Entonces, primero elevo. Perfecto, Luis. Luego hago la suma. Siempre va a ser una suma y acá voy a sacar la raíz. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Entonces, por favor, regáleme cuánto es la raíz cuadrada de 53, si son tan amables. Y de una vez les voy a decir algo que yo quiero que, porque hay muchos estudiantes que me están cometiendo el mismo error. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 53? Y yo quiero que me saquen el valor decimal, mano, que me lo... Perfecto, Sofía. ¿Me verifican si lo que Sofía me está diciendo está bien, por favor? Listo, perfecto. Vamos a dejarlo en 7,28. Perfecto, Luis. Gracias, Sofía. ¿Qué están haciendo los estudiantes? Están descomponiendo 53 o el valor en factores primos. Eso está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Y ojo con eso porque lo voy a decir acá para que no vayan a cometer el error. Cuando estaban aplicando la cuadrática, supongamos, le daba de raíz de 2 sobre 2 sobre 4. ¿Y qué hacía el estudiante? 2 más 2, 4 y le quedaba así. Y una vez esto está mal, porque el 2 se tiene que operar con el resultado de la raíz. Ese 2 no se puede operar con el otro 2. Entonces ahí hay un error. Entonces, por favor, saquen siempre la raíz cuadrada y ese valor lo operan con el otro, siempre. Entonces, quiere decir que acá me va a dar la hipotenusa 7,28. Ya solucioné el punto y me falta el punto 2, que es que tengo que encontrar los ángulos. Pero entonces vamos a recordar algo muy importante. Este ángulo amarillito con el ángulo verde, con el ángulo rosadito, me tienen que dar los 380. Quiere decir que para poder encontrar un ángulo, yo no puedo aplicar Pitágoras, porque Pitágoras solamente me sirve para los lados. Entonces, si tú quieres encontrar un ángulo, ¿cierto? Tienes que aplicar las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué son esas razones trigonométricas, queridos estudiantes? Son muy sencillas. Vamos a recordarlas. Seno, coseno y tangente. Entonces, ¿qué va acá? El ángulo. Bueno, aquí vamos a poner el ángulo.
Y vamos a recordar algo. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, y tangente es opuesto sobre cateto adyacente. Nunca va a cambiar, nunca. Profe, las otras razones, ¿cuáles son? Son las inversas. Pero las inversas prácticamente nunca se aplican. Con que usted sepa las normales, ya está ahí. Seno, coseno y tangente. Lo pueden aprender de esta manera porque así se lo expliqué a unos estudiantes. La hipotenusa siempre va abajo y solamente va con seno y coseno. Y siempre va el opuesto de primeras. Entonces, como siempre escribimos seno de primeras porque es la primera, entonces me va a quedar opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa. Y como tangente no tiene hipotenusa y siempre va puesto de primera, pues va a ser opuesto sobre adyacente. Es una manera de aprendérselo. Otros se los aprenden como Coca-Cola, Socatoa. Bueno, hay infinidad de maneras que usted se lo puede aprender. O simplemente apréndaselo de memoria ya. Pero eso lo tiene que saber su merced y se utiliza para encontrar ángulos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y acá viene la trampita. Este ángulo rosadito ya sé que vale 90 grados. Entonces, ¿cuál es la trampa? Solamente tengo que encontrar el ángulo tita o el ángulo alfa. El ángulo que está con verde o el que está con amarillo. ¿Por qué, profe? Porque imagínense que en matemáticas existe algo que se llama axioma. Entonces, un axioma es una verdad que se da por hecho. Ya. Por ejemplo, un axioma, los hombres son fieles. Eso es una verdad que se da por hecho. Entonces, ahí son cosas que no se refutan, sino que uno dice, ah, sí, es verdad. Entonces, eso es en la vida cotidiana. Claro, Katherine. Si te ríes es porque validas el concepto, ¿cierto? Entonces, ya es diferente de pronto que ustedes se consigan todos los que no son fieles. Eso ya es diferente. Pero entonces, eso es un axioma en la vida real. En matemáticas, ¿qué es un axioma? Es que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, ¿cierto? Siempre va a ser igual a 180. ¿Cómo así, profe? Quiere decir que el ángulo alfa más el ángulo tita más el ángulo de 90 grados que tenemos acá me tiene que dar 180. Eso es un axioma. La suma de esos tres ángulos, sin importar el garabato que tenga, siempre me tiene que dar 180. Ah, inclusive, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un punto en la guía pasada, en el ejercicio 5, donde por una ecuación nosotros sumábamos los dos x más y igual a 90? Porque me tenía que dar 180. Entonces, siempre me tiene que dar de esa manera. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué vamos a aplicar, queridos estudiantes? ¿O cuál es la trampita? Que usted solamente va a encontrar uno de los dos. Porque si usted tiene uno de los dos, y tiene el de 90, pues a 180 le quita 90 y el ángulo que usted encontró y le queda el otro. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver cómo se aplican las razones. Las razones, ¿cuáles van a ser? Seno, coseno y tangente. Entonces, acá es donde yo les quiero preguntar, ¿ustedes qué quieren hallar? ¿Alfa o tita? En otras palabras, ¿la de amarillo o la de verde? La de amarillo es alfa, la de verdecito es tita. Entonces, si quieren, ustedes escriben tita. Perfecto. Entonces, vamos a hallar tita. Vamos a darle gusto a la niña. Ahorita hallamos la de amarillo, Sofía. La de amarillo es alfa. Entonces, para hallar tita, ¿qué es lo que pasa? Acá présteme bastante atención porque es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Inclusive vamos acá a hacer lo siguiente, vamos a cambiar de color. Entonces, acá, ángulos con razones. Siempre. Entonces, yo me voy a parar acá. Entonces, vamos a poner de ejemplo a Katherine. Entonces, Katherine nos pidió tita. Entonces, dibujamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dibujo a la niña solamente puede dibujarse en el ángulo de tita o en el ángulo de alfa. Ella no se puede parar. Acá no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque la hipotenusa le pertenece al de 90 grados. Imagínense que es como una pareja fiel. Entonces, el de la hipotenusa está casada con el ángulo de 90 grados y no se mete con nadie más.
Por eso solamente nos podemos parar en el ángulo alfa y en el ángulo tita. Siempre, siempre, siempre en razones. Usted se para en alguno de los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Entonces vamos a hacer los pasos para que su merced pueda identificar. Lo primero es que nosotros vamos a identificar cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto opuesto y cuál es mi cateto adyacente, ¿cierto? Ya sabemos que la hipotenusa va a ser el lado más largo y va a ser el que está al frente del ángulo de 90 grados. Quiere decir que la hipotenusa en este caso es h, que ya la tenemos, que es 7.5, 7,28, entonces 7,28. Yo me voy a ubicar en el cateto opuesto, que es el más sencillo de hallar. Siempre encuentra la hipotenusa y el opuesto. ¿Por qué, profe? El opuesto es el que está al frente. Entonces, si Catalina está parada en tita, yo quiero que ustedes me digan cuál es el valor del cateto opuesto. Siempre va a ser el lado que está al frente del ángulo. Perfecto, Katherine, muy bien, Luis, genial. El cateto opuesto va a ser 2, pero porque estoy parado en tita. Muy bien, Claudia. Si llegase a estar parado en alfa, el cateto mío va a ser el opuesto, va a ser el 7 porque es el que está al frente. ¿Me hago entender para todos y para todas? Perfecto, Sofía, muy bien. Si estoy siendo claro, pues siempre, siempre lo voy a hacer de esa manera. Perfecto, Luis. Y el que me sobra, pues va a ser mi adyacente. Entonces, en este caso va a ser el 7, porque no los voy a embolatar. Para el cateto adyacente hay muchas definiciones que a la vez son para embolatarlos. Pero si usted halla la hipotenusa del opuesto, pues el que me sobra es el adyacente. Y listo, salió para pintura. ¿Qué vamos a hacer ahora, queridos estudiantes? Vamos a aprender cómo utilizamos las razones o cuándo tengo que utilizar una razón. Entonces, muy importante, ¿cómo las puedo utilizar? Entonces, para poderla utilizar, primero tengo que utilizar la que me dé los valores del triángulo. En este caso, va a ser muy sencillo porque yo tengo todos los lados. O sea que usted puede utilizar la que se le dé la gana. Pero si de pronto me llegase a hacer falta la hipotenusa, yo solamente puedo utilizar el opuesto y el adyacente. Quiere decir que yo no puedo utilizar ni seno ni coseno, sino que siempre utilizo tangente. ¿Listo? Porque no tengo la hipotenusa si no la hallaba a primeras. Pero si hallas primero la hipotenusa y luego hallas los ángulos, puedo utilizar cualquier razón. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que no conocemos la hipotenusa. Como no conocemos la hipotenusa, vamos a colorear los lados que conocemos. Entonces yo conozco el 2, que es el opuesto, y el 7. Entonces yo voy y busco qué razón trigonométrica tiene opuesto y adyacente. Al mismo tiempo, no la tiene, no la tiene, sí la tiene. Quiere decir que yo voy a utilizar tangente. ¿Me hago entender para todos y para todas? Si solamente tuviese el opuesto y el adyacente. Porque es la razón que obtiene los dos valores. Entonces, en otras palabras, trampa, trampita. Si usted quiere utilizar primero la razón, utilizan siempre tangente para los que tengan los dos lados de primeras. ¿Listo? Quiere decir que a usted le dan los dos lados, cateto opuesto y cateto adyacente, utiliza tangente para encontrar el ángulo. ¿Cómo se hace, profe? Muy sencillo. Entonces yo voy a escribir tangente del ángulo tita va a ser igual a mi cateto opuesto, que va a ser 2, dividido en mi cateto adyacente, que es 7. Entonces acá yo quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuánto me da 2 dividido en 7, por favor? Perfecto, Sofía, muy bien, Catherine, 0,28. Ojo con esto, queridos estudiantes. Acá todos van a hacer lo siguiente. La variable es el ángulo. Entonces, el ángulo va a ser igual a tangente a la menos 1 de 0,28. Por notación, siempre te va a quedar tangente a la menos 1. Siempre, siempre.
Profe, si lo hago con coseno, te va a quedar coseno a la menos 1 del valor de la división. Si lo hago con seno, te va a quedar seno a la menos 1 del valor. Es una expresión, porque hagan de cuenta lo siguiente, como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, en vez de poner 0,38 sobre tangente, siempre se pone tangente a la menos 1 del valor de la división. Profe, ¿cómo lo podemos hacer en una calculadora? Listo, entonces se le tiene. Vamos a poner acá, vamos a poner aquí calculadora y les voy a compartir una calculadora. Ah, bueno, que claro, yo tampoco, usted lo puede hacer en GeoGebra. Pero si ustedes desea una calculadora científica, les voy a compartir esta. Aquí lo vamos a hacer con esta. Entonces, se los voy a compartir acá por el chat para las personitas que quieran tenerla, la tenga y la utilice. ¿Listo? Pero lo podemos hacer con GeoGebra. Entonces nosotros estamos acá y abrimos GeoGebra. Acá está, GeoGebra clásico. Entonces les voy a compartir el enlace de GeoGebra clásico. Todas las clases lo hacemos. Vamos a hacerlo el día de hoy para no perder la rutina. Listo, ahí les compartí la calculadora y todo. Entonces, como la idea es que traemos GeoGebra, entonces nosotros vamos acá y vamos a hacer tangente a la menos 1 de 0,28. Entonces su merced va a ir acá donde dice f de x y mira que acá está seno, coseno y tangente. Pero está seno a la menos 1, coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. Quiere decir que tu prima es tangente a la menos 1 de 0,28. Entonces, 0,28. Y le das enter. Y el valor te va a dar 15,64 grados. Entonces, quiere decir que el valor 15,64 de mi ángulo es 15,64 grados. Me hice entender para todos y para todas, así es con GeoGebra. Ya te voy a enseñar con la calculadora, ¿listo? Porque la idea es que su merced también lo haga con la calculadora. ¿Listo? Entonces vamos con la calculadora que les compartí. Entonces, en la calculadora es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Acá en esta calculadora, si te das cuenta, si ustedes tienen una calculadora física Casio, Cadio o HP, la marca que usted quiera, siempre les va a aparecer en la parte de arriba DEC y R o rad, que son radianes. Siempre tenemos que ponerlo en D porque son grados. Entonces acá, mira, tienen oprimido tangente y le va a aparecer tangente a la menos 1. Y su merced escribe 0,28. Cierra y le da igual. Y me va a dar el mismo valor. Quiere decir que lo puedes hacer de las dos maneras. ¿Listo? Sí, claro, ya te lo voy a explicar porque es supremamente fácil. No te preocupes. Es re sencilla, Luis. Entonces, mira qué vamos a hacer. Vamos a GeoGebra, porque es la demostración. Si quieren, utilizamos GeoGebra. Entonces, aquí ya encontramos el ángulo, pero ojo con esto porque todavía me falta. Ya vamos para allá, Luis, a utilizar GeoGebra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como yo ya tengo mi ángulo, ya tengo mis lados, solamente me falta alfa. Entonces, como lo pusimos con amarillo, vamos a dar gusto con el amarillo. Entonces, alfa, ¿a qué va a ser igual? A 180 menos 90 menos el valor que acabé de encontrar de 15,64. Entonces, la resta de eso me va a dar el ángulo que me hace falta. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso, queridos estudiantes? ¿Cuánto me daría 180 menos 90 menos 15,64? Y de una vez le ponemos el valor a alfa. Y ya vamos a hacer esta demostración en GeoGebra. 74,96. Perfecto, Katherine, te agradezco. Entonces, 74,36. Listo. Profe, ya solucioné todo. Perfecto, Sofía. Muy bien. Ya encontré los tres ángulos, los tres lados. Ya está el ejercicio 8. Vamos a hacer esto en GeoGebra. GeoGebra es supremamente fácil. Pues ahí ya me les adelanté porque ya encontramos el ángulo. Quiere decir que ya hicimos la primera. ¿Qué tenemos que hacer con la segunda? Con la segunda tenemos que aplicar
O bueno, inclusive lo tenemos ahí, pero nosotros podemos hacer lo siguiente. Como usted necesita hacer la demostración, como Luis dice, entonces nosotros vamos a ir acá a f de x, vamos a poner tangente, ¿cierto? Tangente de x, que es lo que me están preguntando, va a ser igual. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener 2 sobre 7. Entonces, a2 dividido en 7. Y le doy Enter. Entonces, ahí me aparece la ecuación 1, S1. Entonces, yo escribo soluciones y escribo acá S1. Y me dio el valor 15,95. Si quieres, lo puedes hacer de la misma manera como está arriba. De las dos maneras es válido. ¿Listo? Entonces, ya encontré el valor que yo tengo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? Voy a encontrar el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, pues usted solamente pues, va a poner la raíz, ¿cierto? Entonces, este caso va a ser la raíz de 2 al cuadrado. Entonces, 2 al cuadrado más 7 al cuadrado. 7 al cuadrado. Y le doy Enter. Me dio 7,28. Fue el mismo número que me dio. Y el otro valor, yo puedo coger 180, le resto 90 y le resto 15,95. Y acá le damos igual y me dio el valor que nos dieron las niñas. Ve, yo es que 15,95 y 15,64, ¿cierto? Démonos cuenta que aquí varía un poquito los valores, pero es 15,64 por la parte decimal. Pero ahí no importa. Listo. Claro para todos y para todas, queridos estudiantes, así vamos a hacer. Entonces su merced puede escribir tangente a la -1 del resultado, ya me dio. Su merced puede escribir raíz cuadrada de cada lado al cuadrado. Si es la hipotenusa hay una suma, si es un cateto es una resta. Y a 180 le resto el valor de los dos ángulos que me dieron. Y esa es la demostración en GeoGebra. Claro para todos y para todas, queridos estudiantes. Sí, señor. Perfecto. Entonces, miren la otra. Terminamos mi ejercicio, quedó demostrado. Un ok. El otro, profe. Aquí está pues la justificación que les dije que estábamos haciendo. Profe, Pitágoras, para encontrar el lado. Como me están pidiendo un cateto, hago una resta. Al mayor le resto el menor. Entonces, hacer la hipotenusa porque es mayor que 150. Listo. Entonces, cojo 200 al cuadrado. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 4.000. 40.000. ¿Claro para todos y para todas? Me tendría que dar ese valor numérico. ¿Y cuánto me daría 150 al cuadrado, queridos estudiantes? ¿15 por 15? 225 y le agrego dos ceritos. Perfecto, 22.500. Y ahora a 40.000 le resto 22.500. ¿Cuánto me daría eso? Por favor. Gracias, Cristian. O si usted ya tiene la calculadora 22.500, pues réstele 40.000 y pues pone el valor positivo porque por eso siempre el mayor le restó el menor. 17, muy bien, Lady. 17.500. Perfecto, Katherine. Perfecto, Cristian. ¿Y la raíz cuadrada de eso cuánto es? Ah, bueno, ustedes ponen acá los valores de los lados para que de pronto no se vayan a molestar. ¿Listo? 132,2, perfecto. Si ustedes se dan cuenta, siempre va a ser menor que la hipotenusa. 132,2.
Ya encontré mi lado faltante. Profe, vamos por el ángulo. Entonces ahora parémonos aquí en alfa. Entonces, como me voy a parar en alfa, acá puedo utilizar cualquier razón trigonométrica. Profe, ¿podemos utilizar tangente? Claro. Entonces va a ser tangente de alfa, va a ser igual al cateto opuesto, que es 132,2, sobre el cateto adyacente, que es 150. ¿Cuánto me daría 132,2 dividido en 150, queridos estudiantes? Perfecto. Y ahora hacemos tangente a la menos 1. Profe, ¿nos podemos ir a GeoGebra a hacerlo de una? Hagámoslo. Entonces hagámoslo en una diferente. Entonces GeoGebra clásico. Podemos poner acá. Aquí ponemos tangente a la menos 1 de 0,88. Entonces vamos a f de x, tangente a la menos 1 de 0,88. Y me va a dar 41,35. Perfecto. 41,3, Sofía. Entonces ya me dio el valor de mi ángulo. Entonces vamos acá. Entonces me dio 41,3. Profe, me falta tita. Listo, entonces. A tita va a ser igual a 180 menos 90 menos 41,3. ¿Cuánto vale tita, queridos estudiantes? 180 menos 90 menos 41,3. Listo. 48,7. Perfecto, Cristian. Muy bien, Sofía. Ya quedó solucionado todo el ejercicio. Este es muy fácil. Entonces, así ustedes van a solucionar siempre el ejercicio que tienen. ¿A ti te dio 98,7? No, no te puede dar ese valor. Sí, porque no puede ser mayor a 90. Tienen que ser menores a 90 porque pues el ángulo mayor siempre va a ser 90 ahí. Perfecto, Cata. Listo, queridos estudiantes, ya ustedes con eso ya pueden solucionar cualquier ejercicio del bloque 3. Solución de triángulos rectángulos. ¿Claro para todos y para todas? Una pregunta. Las que Cuando quieras. el cateto, no importa el factor de la raíz, o sea, si se puede, o sea, siempre se pone primero el mayor. Hago la pregunta Sí, si el problema no tiene como que ser adelante hipotenusa y al lado cateto o viceversa, o sea, nunca negativo. por eso siempre pones la hipotenusa de primeras, porque la hipotenusa siempre es mayor. Si lo pones al Ok, contrario, te queda negativo y la raíz negativa no existe. listo, o sea, siempre lo ubicamos de esa manera, no importa cómo Sí, el oro. claro. Ok, vale. Mira, mira, tu pregunta está muy chévere, pero por eso acá. Y es bueno recalcarlo. Al mayor siempre le voy a restar el menor. Siempre. Y con eso ya identificas, el mayor es 200, esa es la hipotenusa. Listo. Ya. Si te piden un cateto. Entonces, ¿qué pasa con los profesores antiguos? Le dicen, es que usted se tiene que aprender las tres ecuaciones. ¿Para qué? Apréndase que si para la hipotenusa sumo, para el cateto resto y ya. Perfecto. Entonces, bueno, solucionamos eso. Entonces, vamos a GeoGebra. Entonces ya pusimos la del ángulo, que me dio 41. Ahí aplico la de Pitágoras. Entonces va a ser la raíz cuadrada de 200 al cuadrado menos 150 al cuadrado. Y acá le doy igual, 132,29. Listo.
el mismo valor que nos dio. Y para encontrar el valor del otro ángulo, pues 180 menos 90 menos el valor de 41,35. Y me dio el valor que ya. Ustedes toman un pantallazo y lo hacen. Y listo. Te piden la justificación en GeoGebra, más no te piden que haga la construcción del triángulo. Entonces ya con eso hicimos la demostración en GeoGebra. Porque valida los resultados que me dieron. Y me dieron. Ahora vamos a pasar a la otra parte. Y esta parte es muy chévere y muy fácil. Entonces aquí ya vamos con el bloque 4, que es solución de triángulos no rectángulos. Ojo. Bloque 3, triángulos rectángulos. Bloque 4, triángulos no rectángulos. Se llaman oblicuángulos. Quiere decir que van a ser los ángulos menores a 90 o uno de ellos va a ser mayor a 90. Esos son los oblicuángulos. Entonces, ya les voy a decir. Este es el ejercicio que ustedes tienen que hacer. Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Vamos a analizar cuándo aplico la ley del seno y cuándo aplico la ley del coseno. Entonces, vamos a hacer algo chévere para que me presten atención. Aquí vamos. Vamos a hacer acá. Listo, entonces. Listo. ¿Me pueden ver, queridos estudiantes? Un poquito oscuro, pero me ven, ¿cierto? Porque les quiero explicar algo. Sí, perfecto. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes, por favor, van a hacer esto. Van a coger su manito y van a hacer esto. ¿Listo? Cuando usted haga esto, usted va a aplicar la ley del coseno. Solamente así. ¿Cómo así, profe? Tengo dos lados y el ángulo de la mitad. Profe, y si me cambian de lado, pues cambie de mano. Dos lados y el ángulo de la mitad. Entonces, siempre que usted pueda hacer esto en un triángulo, no rectángulo, siempre vas a aplicar la ley del coseno. Siempre, siempre, siempre. Que me den ángulos, dos lados y el ángulo que está acá. Entonces, usted coge la figura y usted hace esto. Entonces, si usted hace esto, puede, o para acá, lo hace, ¿listo? Solamente así. De resto, aplicamos solamente la ley del seno, porque es la más sencilla. Pero si te aparece una figura donde usted ponga la manito y la ponga encima de su dibujo y tenga estos dos lados y el ángulo de acá, les vas a aplicar la ley del coseno. De resto, solamente aplicamos la del seno. ¿Claro para todos y para todas? Porque la del coseno es la más larga y fastidiosa. Entonces, si usted solamente hace esto, listo, ley del coseno. De resto, solo seno. Entonces, listo. Vengan y verán. Esta vaina es re fácil. Entonces, miren acá. Vamos a hacer lo siguiente. Trampa. Para aplicar la ley del coseno, que es la más larga, siempre tengo que tener lo siguiente. Si yo tengo a B, tengo que tener a C y tengo que tener a A. ¿Por qué? Porque entonces usted pone su manito. Vamos a hacerlo con un color amarillito. Entonces, mira, acá voy a dibujar un dedito. ¿Cierto? Y acá dibujo el otro dedito. Entonces usted va a tener esto así y el ángulo de la mitad. Entonces, si usted se le cumple eso, de una vez coseno. Entonces, vamos a mirar. Por ejemplo, en la A, tengo a alfa, que es el ángulo que está acá. Tengo a A, que es el, perdón, a A, que es el lado que está acá. A alfa, que es este ángulo. Y tengo a C. Entonces, de nuevo, vamos a hacer acá y vamos a anotar. Tengo a C, tengo a alfa y tengo a A. Entonces, pregunta para todos y para todas. ¿Puedo aplicar la ley del coseno en el A? ¿Sí me cumple la manito? Para hacer la manito tendría que tener a B, a C y a alfa. Perfecto, no lo podemos aplicar. Muy bien, Andrés. Quiere decir que aquí voy a aplicar seno. Vamos a ver a B, porque es que eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. El B, yo tengo a B, tengo a C y tengo a alfa. Entonces, miren, acá se me cumple, miren.
Tengo la manito y el ángulo de la mitad. Quiere decir que aquí voy a aplicar coseno. ¿Claro para todos y para todas? ¿Sí me estoy haciendo entender, queridos estudiantes? Perfecto, entonces ustedes díganme en el enlace qué aplicamos, seno o coseno. En la C tengo a beta, tengo a lambda y tengo a A. ¿Será que puedo aplicar seno o coseno? Perfecto, Katherine. Voy a aplicar seno. Muy bien. En la B, ¿qué voy a aplicar? ¿Seno o coseno? Tengo a beta, tengo el ángulo lambda y tengo el lado B. ¿Otra vez seno, Luis? ¿O fue lo que escribiste para el de arriba? ¿Qué aplicamos en la D? ¿Seno o coseno? Cristian nos dice que aplicamos coseno. Entonces, tenemos el ángulo beta, tenemos el ángulo lambda y tenemos el lado B. Entonces, vamos a aplicar seno. Perfecto. Y en el último, ¿qué aplico? ¿Seno o coseno? Tengo a B, tengo a lambda y tengo a alfa. Entonces, tengo a B, tengo a lambda y tengo el ángulo alfa. También va a ser seno. Quiere decir que, perdónenme, pero muy salado el que escogió la B. Perfecto. ¿Por qué la B tiene que aplicar coseno? Pero es sencillo, ya les voy a explicar. Es muy fácil. Ustedes ya acabaron de aprender lo más difícil, que es cuando aplico uno o cuando aplico el otro. Entonces, ya les queda ahí. Entonces, usted lo único que tiene que hacer es aplicarlo. ¿Cómo se aplica? Esta vaina es muy fácil. Ojo con esto. Yo acá no les escribí ninguna ecuación porque quiero que se lo aprendan así. El lado sobre el ángulo de al frente. ¿Listo? ¿Cómo así, profe? Va a ser igual al lado sobre el ángulo de al frente. Siempre. Quiere decir que si yo me paro en B, ¿cómo me quedaría la ley del seno? Va a ser el lado B sobre seno de qué. Es lado sobre ángulo de al frente. Entonces, ¿cuál sería el ángulo que está al frente de B? Perfecto, el ángulo beta. Entonces hago esto. Entonces, seno de beta. Y va a ser igual, entonces si yo me paro acá en A, va a ser igual a A sobre seno de qué. Perfecto, Luis. Perfecto, Steven. Si me paro en el A, va a ser A igual a seno de qué. Sobre seno de qué. Perfecto, Katherine. Listo, ya se aprendieron la ley del seno. Esa bobada es. La ley del seno es regla de 3. Se la acabaron de aprender. ¿Fácil o difícil? También está como muy sencilla, ¿cierto? Entonces, ya me aprendí la ley del seno. ¿Correcto? El lado sobre el ángulo y al frente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Entonces, figúrese. Acá tenemos el ángulo, tengo el lado y tengo un lado. Entonces, ojo con esto, queridos estudiantes, porque en el ejercicio yo tengo que entregar todos los ángulos y todos los lados. Entonces, ¿qué pasa acá? Trampa para la ley del seno. Para la ley del seno siempre tengo que tener un ángulo con un lado y al frente. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo?
Quiere decir que acá yo voy a tener 11 sobre seno de 25. Igual, me paro en el lado que me dan. 18 sobre seno de qué. ¿Cuál es el ángulo que está al frente de 18? Perfecto, va a ser el ángulo lambda. Ya hice la ley del seno. Profe, ¿qué hay que hacer? Importante, la letra nunca me puede quedar abajo. Si la variable me queda abajo, le doy la vuelta a todo. Entonces me va a quedar seno de 25 sobre 11 igual a seno de lambda sobre 18. Profe, ¿por qué le dio la vuelta? Porque me quedó la variable abajo, que es el ángulo. Entonces, ahora despejo el ángulo. ¿Qué le está estorbando? El 18 que está dividiendo. Entonces me queda seno de 25 por 18 sobre 11. Igual a seno de lambda. Listo, de nuevo, Katherine, lo voy a escribir. Este va a ser la variable. Entonces la variable no me puede quedar abajo. Entonces, si está abajo, voy a escribirlo. Le doy la vuelta. A todo. Entonces, como tu variable está abajo, Katherine, que es esta, entonces no me puede quedar abajo, le doy la vuelta a todo. Solo si lo que te piden te queda abajo. De resto, simplemente lo que está debajo de la variable pasa a multiplicar. ¿Me hice entender, Katherine? Perfecto. Entonces, ahora su merced me va a ayudar y coge el GeoGebra seno de 25 por 18 sobre 11. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da? Seno de 25 por 18 dividido en 11. ¿Listo? Me colaboran a ver si a todos le da lo mismo 0.69. Ay, perdón, cambio de lápiz. ¿Sí? Listo. Entonces me va a quedar seno de lambda igual a 0,69. Entonces ahora me va a quedar lambda igual a 0 a la menos 1 de 0,69. ¿Cuánto me da seno a la menos 1 de 0,69, queridos estudiantes, señoritas y caballeros? $43,6. Perfecto. Quiere decir que ese ángulo lambda es 43,6. Test trampa, queridos estudiantes. ¿Cómo hallo beta? 180 menos 25 menos 43,6 va a ser igual al ángulo beta. Quiere decir que usted solamente haya, ¿cierto? Un ángulo y con ese ángulo ya usted ya tiene el otro. Así de fácil. Entonces, ¿cuánto me da? 180 menos 25 menos 43,6, por favor. 11,14. No, tiene que ser 111,4. 180 menos 25 menos 43,6. ¿No sería así, Sofía? 111,4 o con cuánto me les da a los compañeros? Perfecto. Quiere decir, perfecto, muy bien. Muy bien, Sofía, Luis y Cristian. Ya encontré el valor de los tres ángulos. Me falta solamente el lado B. Entonces, como me falta B, aplicamos la ley del seno. Entonces me queda B
sobre el ángulo que está al frente, que es seno de 111,4, igual, y ahí puede utilizar el que usted quiera. Entonces, 11 sobre seno de 25. Entonces, acá viene la pregunta que estaba haciendo Catherine, profe, y si me queda arriba la letra, pues entonces me queda B igual a seno de 111,4 multiplicado por 11 sobre seno de 25. ¿Cuánto me da eso, queridos estudiantes? ¿Se dan cuenta que la ley del seno es muy fácil? ¿Cuánto me da seno de 111,4 por 11 dividido en seno de 25? Ya ahorita la vamos a hacer en GeoGebra. Entonces usted escribe ahí en GeoGebra seno de 111,4 multiplicado por 11 dividido en seno de 25. Listo. 24,23. ¿Me confirma si Cristian y Katherine están bien? Perfecto. Listo ya. Problema solucionado. Claro para todos y para todas, queridos estudiantes. Ahora vamos a hacer lo más sencillo, que es GeoGebra. Entonces vamos acá, abrimos nuestro GeoGebra. Perfecto. Entonces acá vamos a escribir. Vamos a ver si sale de esta manera. 11 dividido en seno de 25. Igual, recuerda siempre poner en el igual a 18 igual dividido en seno de X. Entonces, escribimos soluciones. S1 y me va a dar el valor determinado ahí. ¿Cuánto nos dio a nosotros, queridos estudiantes? Bueno, aquí cabe aclarar que él lo toma con los valores decimales. Bueno, entonces no lo hagamos mejor de esta manera y saquemos lo más sencillo. Porque acá no me lo está tomando como tal como ecuación. Entonces, de una vez tomamos seno de 25. No nos compliquemos. Salimos multiplicado por 11, perdón, por 18. Dividido en 11. Bueno, entonces acá ojo con esto. Cuando vayan a hacer aquí la operación, van a poner en paréntesis. No, no lo vamos a hacer de esa manera. Vamos a hacerlo acá directo, Katherine. Vamos a hacerlo acá. Aquí vamos a poner un paréntesis. Y dividimos en 11.
¿Listo? Y el valor me dio 0,69, que fue el valor que nos dio. Y acá sacamos seno a la menos 1 de 0,69. Y me dio el valor que teníamos. Y para encontrar el otro ángulo, pues 180 menos 25 menos el valor que me dio, que fue 43,63. Y le damos igual. Y nos dio el valor que teníamos. ¿Listo? Y para hallar el otro, entonces nos queda seno de 111,4 multiplicado por 11. Aquí ponen paréntesis para que divida todo en seno de 25. Y el valor me da 24,23. Y acá su merced lo que hace es tomar pantallazo. Claro para todos y para todas, queridos estudiantes. Entonces, con eso aplicamos la ley del seno, que es la más sencilla. Perfecto. Vamos a hacer la otra, que es fácil, pero es un poquito más larga. Entonces, ¿cómo se la van a aprender? El profesor, bueno, no le vamos a poner nombre. El profesor que le gusta complicarse, le va a poner 3 ecuaciones. Su profesor, ¿qué le va a decir? Acuérdenme en Pitágoras. ¿Se acuerdan ustedes Pitágoras? ¿Me pueden recordar que les dijimos cómo era Pitágoras? ¿Cuál era la característica? ¿Cuántos elementos habían adentro? ¿Cómo tenían que ir y qué operación hacían? Porque aquí vamos a aplicar Pitágoras y le vamos a añadir otro pedacito. Perfecto. Pero cuando preguntamos Pitágoras, muy bien, la hipotenusa. Entonces, 2 elementos al cuadrado y ahí es una suma. Esto es Pitágoras. Entonces, para la ley del coseno, ¿cierto? Menos, perfecto, no, siempre va a ser la hipotenusa, acá tengo. Siempre va a ser una suma porque va a ser la hipotenusa. Para la ley del seno, del coseno. Menos 2 multiplicado por los dos lados por el coseno del ángulo. Esta es la ley del coseno y esta es la que se van a aprender, por favor. Siempre va a ser Pitágoras de la hipotenusa, 2 lados al cuadrado y una suma. Menos, siempre va a ir un 2, el lado 1, el lado 2, con los dos lados que tenemos ahí, por el coseno del ángulo. Y ya, esta es la ley del coseno. Pero hay profesores que le dicen B es igual, B al cuadrado es igual a A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 B por C por el coseno de A. La otra es que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno de alfa. La otra es que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de lambda. Entonces, ¿para qué se van a aprender 3 ecuaciones? Si aprendiéndose en esta, ya se las aprendió todas. ¿Me hago entender? Por eso es que la ley del coseno es la más larguita. Entonces, así no importa cuál letra usted vaya a identificar, siempre va a ser esto. Pitágoras, que es esta primera parte, ¿cierto? Y a eso le restamos 2, siempre el 2 por el lado 1, el lado 2 por el coseno del ángulo. Vamos a hacer un ejercicio. Por eso les digo que la más canzoncita. Entonces, hacemos el triángulo. Entonces, en este triángulo, yo ya sé que acá tiene que ir 5,22
y acá tiene que ir 9,66 y acá tiene que ir el ángulo alfa que es 32,71. Así tiene que estar construido. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Por qué? Porque se cumple la de la manito y el ángulo de la mitad. Entonces, aquí voy a aplicar la ecuación. Miren la ecuación. Pitágoras para la hipotenusa. Siempre va menos 2, el lado 1, el lado 2 y el coseno del ángulo. Entonces, ¿cuál es el lado 1? 5,22. ¿Cuál es el lado 2? 9,66. ¿Cuál es el lado 1? 5,22. ¿Cuál es el lado 2? 9,66. ¿Cuánto es el ángulo? 32,71. Claro para todos y para todas, queridos estudiantes, siempre, siempre va a ser así. ¿Listo? Y vamos a hacer paso a paso esto para que no se me vaya a embolatar. Siempre vamos a hacer esto, siempre. Vamos a elevar y multiplicamos menos 2 por los dos lados por el coseno del ángulo, siempre. Entonces, ¿cuánto me da 5,22 por 5,22, queridos estudiantes? Vamos a hacérsela pasito a pasito para que le haya tocado la B. El afortunado o afortunada que le tocó la B. 27,24. 27,24. Más. Perfecto. ¿Cuánto me da 9,66 al cuadrado? Muy bien, Víctor, Sofía, Cristian, les agradezco. ¿Cuánto me da 9,66 al cuadrado? Perfecto, Catherine. 93 o 19, Cristian. Tiene que ser 93 por lo que es 9 por 9. ¿Quién me valida, por favor? ¿93 o 19? Perfecto, Catherine. Y ojo con esto. Acá préstenme mucha atención. Van a coger su calculadora y van a multiplicar. Menos 2 multiplicada por 5,22 multiplicado por 9,66 multiplicado por el coseno de 32,71. ¿Cuánto me hace el resultado poniéndole el menos al 2? Menos 2 por 5,22 por 9,66 por el coseno de 37. ¿Cuánto me hace el resultado, queridos estudiantes? ¿No te da? Pusieron menos 2 por 5,22 por 9,66 por el coseno de 32,71. Bueno, vamos a validar. ¿Cuánto me les da? Menos 84. Bueno, esto ahí, esto está chévere. Vamos a hacerlo acá en GeoGebra. Tres resultados diferentes. Listo. Vamos a poner acá. Menos 2 multiplicado por 5,22 multiplicado por 9,66 multiplicado por el coseno de 32,71. 32,71. Y el valor es menos 84,86.
¿Claro para todos y para todas? Siempre se hace por separadito esa parte, siempre, 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 siempre. Y siempre le ponemos ese menos al 2, siempre. Perfecto. Tutor, tengo una pregunta. Claro, dime, las que tú quieras. ¿Esto interfiere en algo que dé negativo o no pasa nada que quede No, negativo? no pasa nada, mi niña, ya te voy a explicar por qué, mira. Ah, bueno. Está muy buena tu pregunta ya, sino que yo quiero que ustedes le hagan pasito a pasito para que se dé cuenta y no se me vayan a confundir cuando de pronto no lo hagan pasito a pasito. Entonces acá me va a dar menos 84,8586. Entonces voy a hacer la operación. Ahora sí cojo 27,24 más 93,31 menos 84,85. ¿Cuánto me da ese resultado, queridos estudiantes? ¿Cuánto me da? 27,24 más 93,31 menos 84,85. Listo. 35,7. Perfecto. Te queda positivo, Cristian. Y aquí vamos a sacar la raíz. Entonces, ¿cuánto sería la raíz de 35,7? Cinco. Perfecto. Quiere decir que mi lado vale 5,97. ¿Se dan cuenta todo ese reguero que hay que hacer para encontrar el valor de un lado, que en el otro lo hacemos en un ya, con la ley del seno? Entonces, esto es aplicar la ley del coseno. Y como tenemos que hallar los ángulos restantes, entonces allá aplicamos la ley del seno. Entonces, supongamos que este es alfa. Entonces, vamos a hallar alfa. Entonces, sería 5,22 sobre seno de alfa igual a 5,97 sobre el seno de 32,71. Entonces, como el ángulo está abajo, mi variable está abajo, entonces yo la subo. Entonces me queda seno de alfa sobre 5,22 igual a seno de 32,71 sobre 5,97. Entonces dejamos solo el seno. Entonces seno de alfa va a ser igual a seno de 32,71 multiplicado por 5,22 sobre 5,97. Entonces, queridos estudiantes, ¿cuánto me da seno de 32,71 por 5,22 dividido en 5,97, por favor? Seno de 32,71 por 5,22 dividido en 5,97. Eso me tiene que dar 0, ¿qué? Vamos a verificar. Perfecto. Entonces me va a quedar alfa es igual a seno a la menos 1 de 0,47. Entonces, ¿cuánto me da seno a la menos 1 de 0,47? O 0,472. Bueno, me verifican si lo que le dio Sofía está bien. 28,03.
Perfecto, entonces este es 28,03. ¿Cómo hago para hallar el ángulo que me falta, queridos estudiantes? Si ya tengo el de 32,71 y el de 28,03. ¿Qué hacemos para hallar ese ángulo restante? ¿Se acuerdan del axioma de que los hombres son fieles? Perfecto. A 180 le resto 32,71 y le resto 28,03. Perfecto, eso es, muy bien. ¿Cuánto me daría ese valor, queridos estudiantes? 180 menos 32,71 menos 28,03. $119,26. ¿A todos nos dio lo mismo, queridos estudiantes? Perfecto. Entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Esta es la más sencilla para hacer en GeoGebra. Perfecto. Entonces vamos a hacer GeoGebra acá. Entonces miren, acá vamos a poner todo dentro de la raíz. Raíz de 5,22, 5.22 al cuadrado más 9,66, 9.66 al cuadrado menos 2 multiplicado por 5.22 multiplicado por 9,66, 9.66 multiplicado por el coseno de 32,71. Y voilà, nos dio el resultado. Nos dio 5,9 o 5,98 o 5,95. Está perfecto. Profe, ya encontré el valor del lado. Ahora, ¿cómo encontramos el otro? Pues ponemos el valor del ángulo que nos dio a nosotros ahorita. Entonces nos va a quedar, pueden poner de una vez seno a la menos 1 de 0,47. Seno a la menos 1 de 0,47. Y me dio 28,03. Y el otro, pues 180 menos 32,71 menos 28,03. Perdón. Y me da 119,26. Y colorín colorado, mis queridos estudiantes, se explicó el bloque 3 y el bloque 4. ¿Claro para todos y para todas? ¿O qué preguntitas tienen? Nos dio exactamente lo mismo. Pero les decía yo que es un poquito más largo en la realización. Porque yo se lo hago pasito a pasito. Primero multiplica, luego eleva, luego se opera y le saca la raíz. Pero si su merced va y pone los resultados ahí en GeoGebra, pues eso es muy fácil porque lo pone de un solo golpe. Y pues las otras también son sencillas. Vamos a parar la grabación y a escuchar las dudas que tienen. ¿Quedó claro?